Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 20, Derecho Agrario. Fuentes del Derecho Agrario. A. Fuentes racionales. B. Fuentes formales. C. Fuentes históricas. Aspectos históricos del derecho agrario. La Ley Agraria de 1915 fue expedida por Venustiano Carranza. Básicamente declaraba la nulidad de las enajenaciones de tierras que hubieran violado la ley de desamortización, con lo cual daba nacimiento al derecho a la restitución, así como los primeros órganos facultados para repartir la tierra. El artículo 27 constitucional de 1917. En el texto original establecía el derecho de los pueblos a recibir tierras mediante la adquisición de propiedades particulares, considerándola incluso como de utilidad pública, por lo que la vida idónea era por medio de la expropiación. Se ratificaba el contenido y acciones de reparto realizadas al amparo de la ley de 1915, especialmente las referidas a restituciones a favor de comunidades. Finalmente se declaraba competentes a los tribunales correspondientes y otorgaba a las entidades federativas la facultad para determinar en sus jurisdicciones la extensión máxima de los predios. La reforma agraria a partir de 1992. A esta reforma se le ha denominado la reforma modernizadora. Es precisamente que establece disposiciones que constituyen un parteaguas en el derecho agrario para subdividirlo. La exposición de motivos de la iniciativa presidencial contiene de manera sucinta la evolución de la problemática agraria en México, causa de este nuevo giro en la regulación de la propiedad inmueble de carácter rústico. Análisis del artículo 27 constitucional vigente. A partir de esta fecha el artículo 27 autoriza la adquisición, posesión y administración de inmuebles que resulten indispensables para su objeto, los que deberán ser regulados por una ley especial. La misma reforma condiciona la adquisición de bienes raíces por parte de las instituciones de beneficencia a lo que determine la ley reglamentaria correspondiente. Formas de tenencia de la tierra en México. La tenencia de la tierra se define como, según el glosario de términos sobre asentamientos humanos, la ocupación y posesión actual y material de una determinada superficie de la tierra. Es el conjunto de disposiciones legales que establecen los actos constitutivos de la posesión, los requisitos conforme a los cuales debe ejercerse y los derechos y obligaciones que generan. El tema de la tenencia de la tierra nos lleva a estudiar los diferentes regímenes de propiedad que existen, ya que los actos y requisitos para poseer una determinada superficie de tierra dependen del régimen de propiedad al que ésta pertenezca. En el lenguaje jurídico es diferente la propiedad de la posesión. Así, propiedad, del latín proprietas eitia eies, significa dominio que se ejerce sobre la cosa poseída. En el derecho romano, la propiedad se entendía como la manera más completa de gozar de los beneficios de una cosa. Estos beneficios comprendían el jus utendi o iusas, es decir, la facultad de servirse de la cosa conforme a su naturaleza, el jus fluendi o fructus, que otorgaba el derecho a percibir el producto de la misma, el jus abutendi o abusus, que confería incluso el poder de distribuirla, y, por último, el jus vindicandi, que permitía su reclamo de otros detentadores o poseedores. Según Rogina Villegas, la propiedad es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. Por su parte, Guillermo F. Margadant considera que la propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste pueda proporcionar. Este derecho puede estar limitado por el interés público y por otros derechos privados que desmiembren la propiedad, hipotecas, servidumbres, etc. El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal establece, en su artículo 830, que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. En cuanto a la posesión, el artículo 190 de este mismo código señala que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él. El artículo 793 se refiere a que, cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera poseedor. También el artículo 791 de este código se refiere a la posesión.
Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro, una posesión derivada. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27 el régimen de propiedad que rige en nuestro país. Este artículo, señala Jorge Madrazo, construye un régimen triangular de propiedad, integrado por la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. El primer párrafo del artículo 27 constitucional expresa que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Propiedad urbana. La destinada al asentamiento humano. Propiedad privada. Esta reconoce la transmisión de dominio a los particulares realizada antes de la vigencia de la Constitución y la capacidad para seguir haciéndolo a partir de su sanción. La propiedad privada tiene una función social que se encuentra regulada por el derecho que tiene la nación de imponerle las modalidades que dicte el interés público y de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Propiedad rural. Es la destinada a actividades productivas, ganadería, agricultura, silvicultura y demás actividades económicas del medio rural. Propiedad social, ejidos y comunidades. La Ley Federal de Reforma Agraria reconoció a los ejidos y comunidades como entidades con personalidad jurídica. Por otro lado, implica la ratificación constitucional del principio de que sostiene que la propiedad de la tierra concedida por dotación o restitución dejó de pertenecer al Estado o al régimen de propiedad privada. Tierras ejidales, se dividen en tierras para asentamiento humano, uso común y parceladas. Comunidades, núcleo agrario consistente en la asociación de personas con tierras dedicadas a actividades rurales productivas que se constituyen en comunidad a través del reconocimiento jurídico de comunidad, y se le adjudica al núcleo propiedad sobre tierra y protección especial sobre sus tierras, que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las disposiciones de ley. El órgano máximo de gobierno es la Asamblea de Comuneras o representada por el Comisariado de Bienes Comunales. Propiedad nacional, terrenos baldíos y nacionales. Nos dice el artículo 27 constitucional: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional comprende originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Terrenos baldíos que no han salido del dominio de la nación, mediante título expedido, y los que recobren la nación en virtud de nulidad de títulos. Pequeña propiedad, individual y colectiva. La Ley Agraria en su artículo 115 considera latifundio aquellas superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que siendo propiedad de una sola persona excedan los límites de la pequeña propiedad. Las tierras que excedan de la pequeña propiedad deberán ser fraccionados y enajenados de acuerdo con las leyes que dicten las entidades federativas correspondientes. Propiedad individual, agrícola: 100 hectáreas destinadas al cultivo de vegetales y cría y producción de animales, 150 hectáreas cultivo de algodón, 300 hectáreas plátano, caña, azúcar, café, nopal, árboles frutales. Pequeñas propiedades colectivas: las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales, en mayor extensión que la equivalente a 25 veces los límites de la pequeña propiedad, participar tantos individuos como veces rebase los límites de la pequeña propiedad. La propiedad social es la constituida por los ejidos, las comunidades y los nuevos centros de población ejidal. El ejido. El ejido es una sociedad de interés social integrada por mexicanos con personalidad jurídica y patrimonio propios constituido por las tierras, bosques y aguas quien les han sido dotadas o que hubieren adquirido por cualquier otro título. Definición legal y doctrinaria del ejido. Núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio, propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, operan de acuerdo con su reglamento interno inscrito en el Registro Agrario Nacional. Definición, requisitos, derechos y obligaciones de ejidatarios, avecindados y posesionarios. Definición, es todo hombre o mujer titular de derechos ejidales. Artículo 12. Requisitos, mexicanos, mayores de edad,
o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario. Ser avecinado del ejido correspondiente, a menos que se trate de heredero de ejidatario. Derechos. Tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela. Votar y ser votado en el pleno de la Asamblea Ejidal. Ocupar cargo en los órganos de gobierno del ejido. Gozar de los beneficios que correspondan al ejido. Obligaciones. Acreditar la calidad de ejidatario. Responder a los compromisos del ejido conjuntamente con los demás ejidatarios. Respetar el reglamento interno y demás disposiciones de la ley. Ser miembro de los órganos del ejido. Avecinado, son las personas mexicanos, mayores de edad, que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Requisitos. Ser mayor de edad. Haber residido por más de un año. Ser reconocido por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario. Derechos. Ser miembro de la Junta de Pobladores. Ser ejidatario en su oportunidad y de acuerdo a las disposiciones de ley. Usar las tierras de uso común del ejido. Gozar de los beneficios adquiridos por el ejido previa disposición de asamblea. Posesionarios. Ejidatarios y avecinados del núcleo de población que hayan mejorado las tierras de que se trate. Hijos de ejidatarios u otros avecinados que hayan trabajado por 2 años o más. Otros individuos a juicio de la asamblea. Órganos del ejido. Asamblea. Comisariado ejidal. El Consejo de Vigilancia. Asamblea, cuando se reúne, quien convoca, requisitos de validez, levantamiento del acta y competencia. Asamblea. Órgano supremo del ejido. Cuando se reúne por lo menos una vez cada 6 meses. Quien convoca el comisariado ejidal o por el Consejo de Vigilancia, o a iniciativa propia del 20% de los ejidatarios. Requisitos de validez. Deben estar por lo menos la mitad más uno de los ejidatarios, si no es así se expide la segunda convocatoria y con los que estén. Se celebra en el lugar habitual. Las resoluciones de la Asamblea son por mayoría de votos, salvo fracciones 7, 9, 10 y 14 artículo 23 Ley Agraria. Levantamiento de acta será firmada por los miembros del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia que asistan. Competencia, cuando se trate de asuntos relacionados con las fracciones 8 y 14 del artículo 23 Ley Agraria, será pasada ante fedatario público y firmada por representantes de la Procuraduría Agraria. Comisariado Ejidal, quienes lo integran, quienes lo nombran, requisitos, duración de su nombramiento, remoción, obligaciones y derechos. Integrantes. Un presidente, un secretario y un tesorero, existen propietarios y suplentes de cada uno de ellos, duran 3 años en el encargo. Quienes lo nombran serán electos en asamblea por voto secreto. Requisitos. Ser ejidatario del núcleo de población. Haber trabajado en el ejido los últimos 6 meses. Estar en pleno goce de sus facultades y derechos y no haber sido sentenciado. Obligaciones. Representar al ejido. Procurar que se respeten los derechos de los ejidatarios. Convocar a la asamblea en términos de la ley de la materia. Informar a la asamblea de labores efectuadas. Remoción. Por voto secreto de la asamblea, convocada por la Procuraduría Agraria a solicitud del 25% de los ejidatarios. Consejo de Vigilancia, quienes lo integran, quienes los nombran, requisitos, duración de su nombramiento, remoción, obligaciones y derechos. Integrantes, un presidente y 2 secretarios propietarios y suplentes. Duración, 3 años. Requisitos, los mismos que para comisariado ejidal. Obligaciones y derechos, vigilar al comisariado, revisar las cuentas y operaciones del comisariado, convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. Patrimonio ejidal. Lo integran las tierras para asentamiento humano, de uso común, tierras parceladas y tierras de asignación específica, así como bienes muebles e inmuebles para el ejercicio de sus funciones. Tierras para el asentamiento humano. Son las destinadas para la vida comunitaria del ejido, compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. De uso común. Son aquellas que no fueron reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni tierras parceladas. Los derechos sobre esas tierras se presumen concebidos a partes iguales a cada ejidatario.
Tierras parceladas. Son las que corresponden a cada ejidatario el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo. Los derechos de los ejidatarios sobre las parcelas se acreditan con el certificado de derechos agrarios o certificados parcelarios. En ningún caso la Asamblea ni el Comisariado Ejidal podrán disponer la explotación colectiva de tierras parceladas. Parcelas de asignación específica como la escolar, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer Campesina, del Desarrollo Integral de la Juventud. Para constituir. La Unidad Productiva para Desarrollo Integral de la Juventud. Unidad Agrícola Industrial para la Mujer Campesina. En cada ejido o comunidad podrán destinarse estas parcelas administradas por un comité designado por integrantes de las mismas. Procedimientos administrativos agrarios. Expropiación de bienes ejidales y comunales. Pueden ser expropiados por causas de utilidad pública, como establecimiento, conservación o explotación de servicio o función públicos. Ordenamiento urbano y ecológico. Promoción y desarrollo de recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. Construcción de puentes, ferrocarriles, carreteras, etc. Restitución. Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto al señalado o transcurrido el plazo de 5 años no se han utilizado para ese fin. El Fondo Nacional de Fomento Ejidal realizará acciones para reclamar la reversión parcial o total de los bienes expropiados. Conversión de ejido a comunidad y de comunidad a ejido. Ejido a comunidad, con los requisitos de asistencia del 50% más 1 y votación de las 2/3 partes, fracción 13 artículo 23 Ley Agraria, registrarlo en el Registro Agrario Nacional, o cuando los inconformes formen un número de 20 ejidatarios, ellos podrán mantenerse como ejido con las tierras que les correspondan. Comunidad a ejido, podrán hacerlo a través de la Asamblea, de acuerdo a las regulaciones para la Asamblea Ejidal en estos casos, mayoría, votación, etc. División y fusión de ejidos. División. Para constituir otro ejido basta con que un grupo de 20 o más individuos lo solicite, que cada uno aporte una superficie de tierra, que el núcleo cuente con proyecto de reglamento interno y que consten en escritura pública y en el Registro Agrario Nacional. Fusión. Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Requiere resolución de asamblea y acta constitutiva y estatutos de la Unión ante fedatario público, inscrita en el Registro Agrario Nacional. El órgano supremo será la Asamblea y la dirección a cargo de un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia que vigila la Administración, 3 años. Terminación del régimen ejidal. Previo dictamen de la Procuraduría Agraria, solicitado por el núcleo de población donde se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia. Enajenación de terrenos nacionales. La S.R.A. estará facultada para enajenar a título oneroso fuera de subasta, terrenos nacionales, a los particulares dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de la propia S.R.A. o la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Tienen preferencia los poseedores que los hayan explotado en los últimos 3 años. Regulación de colonias y titulación de lotes de colonias. La R.S.R.A. regularizará la tenencia de los títulos de propiedad correspondiente. Ningún colono podrá ser propietario de más superficie que de la establecida para la pequeña propiedad. Se acumulan las tierras de propiedad privada, las de los ejidos junto con las de la colonia. Titulación de lotes. Podrán ser titulares los mexicanos registrados como colonos ante la S.R.A., los que hubieran adquirido, poseído o explotado las tierras de manera pacífica en concepto de titular para un periodo de 5 años de buena fe, o de 10 años si fuera de mala fe. Adopción de dominio pleno. El Registro Agrario Nacional da de baja los terrenos inscritos en él, extiende un título de propiedad respectivo y ese será inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Constitución de ejido. Basta con que un grupo de 20 o más individuos participan en su constitución, cada uno aporte una superficie de tierra, que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno, que conste en escritura pública y solicite inscripción al Registro Agrario Nacional. Órganos de la comunidad. Asamblea de Comuneros. Es el máximo órgano de gobierno. El Comisariado de Bienes Comunales, representa y gestiona administrativamente en los términos de los estatutos comunal y la costumbre, el patrimonio de la comunidad y protección legal.
Las tierras comunales gozan de protección especial que las hacen inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de la Ley de Amparo. La pequeña propiedad. Pequeña propiedad individual. Anteriormente se le denominaba pequeña propiedad sin el calificativo de individual, ya que se entendía que era la única forma de propiedad privada sobre la tierra. Tipos y extensión de la pequeña propiedad: agrícola, ganadera y forestal. Agrícola, es la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda de los siguientes límites. 1. 100 hectáreas si se destina a que cultivos distintos. 2. 150 hectáreas si se destina a cultivos de algodón. 3. 300 hectáreas si se destina a cultivos de plátano, caña de azúcar, de café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla o árboles frutales. Ganadera, está constituida por los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales, mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida. Su extensión se sujetará a los coeficientes de agostadero ponderados en la región de que se trate, suficiente para mantener hasta 5 a 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. Forestal, se integra con los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas de cualquier clase, cuya extensión no exceda las 800 hectáreas. Sociedades propietarias de tierras y límites de extensión. Sociedades mercantiles o civiles, no podrán tener en propiedad mayor extensión del equivalente a 25 veces la pequeña propiedad. Enajenación de excedentes de la pequeña propiedad individual y colectiva. Cuando se rebasa el límite de extensión de tierra individual o colectiva, se denuncia ante la S.R.A. o la Procuraduría Agraria, se integra el expediente y se notifica resolución al denunciado que ha quedado comprobada la existencia de excedentes para que el ejidatario enajena en el término de un año. Si al término del mismo no lo hace, la S.R.A. lo hará. La Asociación para la Producción. La Asociación para la Producción y los incipientes apoyos institucionales coordinados con alto grado de efectividad se han derivado generalmente de acuerdos coyunturales y no de compromisos dictados por marcos normativos específicos y políticas públicas de largo plazo. Previstos por la Ley Agraria. Unión de ejidos. Los ejidos podrán constituir uniones para la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Se requiere la resolución de la asamblea de cada ejido participante, acta constitutiva con estatuto de la unión, etc. Sociedades de producción rural. Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Estas tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de 2 socios. La razón social se formará libremente e irá seguida de las palabras sociedades de producción rural o de la abreviatura S, P, R, así como el régimen que hubiere adoptado, responsabilidad ilimitada o suplementada. Constituirá su capital con la contribución de los socios. Uniones de sociedades y producción rural. 2 o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural, o del Público del Comercio. Requieren de estatutos que rijan su funcionamiento. Asociaciones rurales de interés colectivo. Podrán constituirse por 2 o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades como sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Su objeto será la integración de recursos humanos, naturales, técnicos y financieros, para establecimiento de industria, sistema de comercialización y otras actividades económicas. Personalidad jurídica propia, inscrita en el Registro Agrario Nacional. Sociedades civiles y mercantiles. Las sociedades civiles y mercantiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales, mayor a 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual. Deberán participar en las sociedades mínimo tantos individuos como veces rebase la tierra los límites. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales o sus accesorios. Su objeto social deberá distinguir una serie especial de acciones identificada con la letra T, que será el equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Derecho procesal agrario. El proceso agrario tiene por objeto realizar la justicia agraria,
constituyendo armónicamente la tenencia de la tierra ejidal y comunal y de la pequeña propiedad en explotación con todas sus implicaciones. Principios procesales. De legalidad. Domina el enjuiciamiento moderno. Quiere decir que el proceso y los restantes datos del régimen procesal se hallan gobernados por la ley, no por la voluntad del juzgador o de las partes, salvo que la ley misma autorice la función integradora de los órganos jurisdiccionales. Se encuentra reconocido en los artículos 14 y 16 constitucionales. De igualdad y equilibrio constante entre las partes. La ley debe concederles idénticas oportunidades de plantear y sostener sus pretensiones, de aportar y aprovechar las pruebas, de producir alegatos con los razonamientos que estimen convenientes, de impugnar las resoluciones que les cause agravio, de hallarse asistidos por defensor o representante. De oralidad. Implica que solo ingresen al procedimiento los actos formulados oralmente, salvo que, por su naturaleza, deba ocurrir otra cosa, como las pruebas documentales, y que todas las actuaciones se desarrollen ante el juzgador, quien las percibirá directamente, dado que serán desarrolladas en forma oral. De publicidad. Se entiende, que en la generalidad de los casos será pública la audiencia en términos absolutos, podrá presenciarla quien lo desee, no se trata de una publicidad reservada a las partes, sus asistentes y otros participantes procesales. El artículo 194 de la Ley Agraria, dispone, las audiencias serán públicas, salvo cuando a juicio del tribunal pudiera perturbarse el orden a propiciar violencia. De inmediatez. El proceso tiende a un solo fin, que el juzgador resuelva el litigio una vez escuchadas las pretensiones de las partes, desahogadas las pruebas conducentes a la indagación de la verdad y analizados los alegatos en que los contendientes plantean sus respectivas posiciones conforme a derecho. De concentración procesal. Vinculado con la celeridad del procedimiento, de congregar, concentrar el mayor número de actos en una sola o en un muy reducido número de audiencias, inmediatas entre sí. El artículo 185 de la Ley Agraria, regula buena parte del procedimiento agrario en un solo artículo, dedicado, precisamente, a la audiencia de fondo. La concentración normativa, refleja el proyecto de la concentración procesal. De celeridad. Se vincula al de concentración, pero no se confunde con este, también colinda con los principios de economía procesal, que implica realizar los fines del juicio con el mínimo de actos. En aplicación de este principio, se previene, simplificación en las formas de debate, limitación de las pruebas, reducción de los recursos, economía pecuniario y tribunales especiales. El texto actual del artículo 27 constitucional, habla de administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta. De defensa material. Esto acontece, con la suplencia de las deficiencias en la formulación de puntos jurídicos, que debiera atender con exclusividad y plenitud el asistente jurídico de la parte, defensor formal. Solo utiliza la amplia capacidad de indagación y corrección de deficiencias que la ley concede. De eficacia procesal. Converge en el principio de probidad, el uso impertinente, frívolo, de actos procesales, con mero propósito de dañar, es otra manifestación de la falta de probidad del litigante, y no menos de su asistente legal, acaso más, por la formación y el juramento a la protesta que a éste se comprometen, más el deber profesional al que se haya sujeto. La acción agraria. El procedimiento judicial agrario de carácter contencioso se inicia con la presentación de la demanda ante el tribunal. El juzgador jamás actúa de oficio para atraer a su conocimiento el litigio, sino debe de aguardar a que alguno de los litigantes lo proponga bajo su jurisdicción. La acción es la facultad que tiene el individuo para promover el ejercicio de la jurisdicción, a fin de que ésta resuelva sobre la pretensión que aquel dice tener. Sujetos agrarios. Los sujetos son las personas u órganos entre quienes se establece y desenvuelve la relación jurídica en que el proceso consiste. La relación ocurre entre sujetos, lo son. El actor. Demandado. Órgano jurisdiccional, colocado por encima de aquellos, a título de tercero imparcial, para decidir la controversia que el actor y el demandado plantean. Personalidad y capacidad de los sujetos agrarios. Personalidad solo se da cuando el litigante actúa en representación del directamente interesado. Capacidad, también llamada capacidad para comparecer en juicio, es la aptitud de realizar actos válidos en el proceso. La jurisdicción agraria.
Órganos que ejercen la jurisdicción agraria, tribunales agrarios. Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. Los tribunales agrarios se componen de Tribunal Superior Agrario, Tribunales Unitarios Agrarios, Competencia Agraria. Tribunal Superior Agrario, artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, punto. Tribunal Unitario Agrario. Artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Proceso agrario. Demanda. Es el primer acto del procedimiento, en ella, deben figurar todas las pretensiones que el interesado quiere llevar a un juicio determinado. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Amparo. Contestación. Es el acto en que el demandado, contra quien se formuló, en cuanto al fondo, la petición del actor, se defiende de esas pretensiones, expresa su versión sobre los hechos, invoca el derecho que a su interés conviene y postula, por lo tanto, una sentencia desestimatoria de las pretensiones del actor. Emplazamientos y notificaciones. Emplazamiento es fijar mediante notificación un plazo a cualquiera de los participantes en el procedimiento para que dentro de él realice determinado que me incumben. Artículo 171 de la Ley Agraria. El emplazamiento se efectuará al demandado por medio del secretario o actuario del tribunal en el lugar que el actor designe para ese fin y que podrá ser el domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en el que labora, y su parcela u otro lugar que frecuente y en el que se ha de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento. Notificación son actos por medio de los cuales se pone en conocimiento de las partes o de otras personas la realización de un acto procesal. En virtud de la publicación se hace cierto acto del conocimiento de la parte, que no puede ser directamente notificado, o de personas indeterminadas. Contestación a la demanda y reconvención. Es un medio de defensa frente al demandado, no contiene excepciones sino medios propios de ataca, es decir, pretensiones novedosas que el demandado esgrime contra el actor. Reconvención o contrademanda, es un demanda propuesta por quien figura como demandado en la relación anterior, que así deviene actor en esta nueva relación procesal. Audiencia. Es una fase del proceso agrario, la que sigue a la demanda y el emplazamiento, y aparece convocada por el juzgador por el acto mismo de emplazar al demandado, y concluye con la emisión de sentencia, si ésta se produce sin solución de continuidad una vez escuchado los alegatos de las partes. Por otra parte, es una actividad procesal de carácter de integración complejos, en el que muchos actos concurren y que se puede interrumpir y reanudar cuando sean necesarios si la ley lo autorice. Pruebas. Es el acto o instrumento de los que se desprende la información requerida, así, en testimonio, el dictamen, el documento. Resultado de la prueba es el esclarecimiento que por ésta se obtienen sobre el tema sujeto a examen. Se dice que determinada probanza acredita tal o cual cosa, es decir, la prueba, la demuestra, la acredita, cuando por ella se alcanza la verdad requerida. Sentencia y su ejecución. La resolución que pone fin a la instancia y resuelve la controversia, es una sentencia definitiva. Artículo 489 de la Ley Agraria. Las sentencias de los tribunales agrarios, se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. Ejecución implica un procedimiento enseguida del tramo procesal cognitivo, en el que se produjo la sentencia. Este procedimiento tiene también naturaleza jurisdiccional, en él se sigue expresando la jurisdicción del tribunal. La ejecución puede implicar un procedimiento complicado, en el que se desarrollen diversas actuaciones, inclusive con acción sobre las cosas, como sucede cuando se dota de tierra a un núcleo de población solicitante o se resuelve una controversia por límites entre sujetos del derecho agrario. Medios de impugnación de la sentencia. Artículo 198 de la Ley Agraria. Revisión: recurso que procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelven en primera instancia sobre cuestiones relacionadas con los límites de tierras, suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales,
o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población, con uno o varios pequeños propietarios o sociedades mercantiles. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales, y la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. Amparo constituye uno de los medios más arraigados y eficaces para la defensa del particular frente a la autoridad. El control de los actos de autoridad por la justicia federal, instrumento de protección de los derechos humanos, constituye una de las resoluciones políticas fundamentales del pueblo mexicano, estampada en la Constitución. El amparo agrario obedece a la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina. Prerrogativas del juicio de amparo agrario. Representación legal. Artículo 213, fracción 2, de la Ley de Amparo, determina que tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población los miembros del comisariado o consejo de vigilancia, o bien cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo, cuando aquel no lo hace oportunamente. Términos. Es el momento en que se debe realizar determinado acto, por disponerlo así la ley o, con base en esta, el juzgador. Cuando se dice que una parte en el proceso debe llevar a cabo determinada actuación tal día y a tal hora, se le está fijando un término, no actuará la parte, eficazmente, ni antes ni después, sino en el término que para ello se le ha señalado. Notificaciones. Son actos por medio de los cuales se pone en conocimiento de las partes o de otras personas la realización de un acto procesal. Suplencia en la deficiencia de la queja, de exposiciones, comparecencias y alegatos. Se debe de entender absoluta, sin restricciones, en tratándose de los requisitos que integran la demanda de garantías cuando existen elementos que aun siendo deficientes, pueden ayudar al juzgador a determinar la existencia del acto reclamado y a las autoridades emisoras del mismo, aun cuando el quejoso no haya señalado con precisión y exactitud a todas aquellas autoridades que intervinieron en la emisión del acto reclamado y que realizaron su ejecución, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley de Amparo, se establece la obligación para el juez de distrito de suplir la deficiencia de la queja en materia agraria. Desistimiento. El desistimiento de la instancia supone paralización de la actividad procesa, que pudiera desenvolverse una vez más mediante nueva acción dentro de los límites de la prescripción extintiva. En tanto que el desistimiento de la pretensión, implica conclusión del proceso. Inactividad procesal y caducidad. Inactividad durante cierto tiempo, trae consigo el sobreseimiento, se trata en todo caso de la pérdida de un derecho procesal. Caducidad tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda. Ante el silencio de la ley, y tomando en cuenta las finalidades que atiene la caducidad en materia agraria, cabe suponer que lo que caduca es la acción, y con ello se quiere decir que nunca más podrá replantearse en juicio la pretensión que hizo valer el actor, cuando éste se mantuvo inactivo durante los 4 meses de que habla el artículo 190 de la Ley Agraria. Suspensión de plano. Solo podrá concederse por petición de la parte interesada. Concederla es un acto discrecional del tribunal, que debe estar motivado o fundado. Para otorgar o negar la medida, es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones, correspondientes al juicio de garantías, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación, los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto de autoridad. La suspensión se puede pedir y acordar en cualquier etapa del procedimiento, en primera o en segunda instancia, y por lo tanto ante el Tribunal Superior Agrario o ante los tribunales unitarios agrarios. Esa medida tiene eficacia desde que se conceda y hasta que concluya el juicio agrario. Sus efectos son mantener las cosas en el estado que guardaban cuando se otorgó. Los tribunales agrarios. Fundamento constitucional y legal de los tribunales agrarios. Artículo 27. Fracción 19 constitucional. Artículo 1 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Jurisdicción y competencia de los tribunales agrarios. Tribunal Superior Agrario, artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Artículo 9. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer 1. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos.
de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. 2. Del recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal. 3. Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias. 4. De conflictos de competencia entre los tribunales unitarios. 5. Del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual se requerirá de 5 sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por lo menos por 4 magistrados. Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de 4 magistrados y expresar las razones en que se apoye la interrupción. Asimismo, el Tribunal Superior resolverá qué tesis debe observarse, cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia, sin que la resolución que se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario. 6. De los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios. 7. Conocer de las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos, y 8. De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran. Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del Tribunal Superior. Tribunales Unitarios Agrarios, artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 1. De las controversias por límites de terrenos entre 2 o más núcleos de población ejidal o comunal, y de estos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. 2. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares. 3. Del reconocimiento del régimen comunal. 4. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. 5. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales. 6. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como las que se susciten entre estos y los órganos del núcleo de población. 7. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales. 8. De las nulidades previstas en las fracciones 8 y 9 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias. 9. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas. 10. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria, y 11. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria. 12. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria. 13. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción B del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables, y 14. De los demás asuntos que determinen las leyes. Integración y estructura orgánica de los tribunales agrarios. Tribunal Superior Agrario, artículo 3 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el artículo grados del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. El Tribunal Superior Agrario se integra por 5 magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá. El Tribunal Superior tendrá su sede en el Distrito Federal. Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario. Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán las ausencias de los titulares. Uno para el Tribunal Superior y el número que disponga el reglamento para los tribunales unitarios. Tribunales Unitarios Agrarios, artículo 5 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.
Cada tribunal unitario estará a cargo de un magistrado numerario y contará con las siguientes unidades administrativas y servidores públicos. Secretario de acuerdos, y en caso de que el tribunal unitario tenga varias sedes, se podrá designar un secretario de acuerdos para cada una de ellas. Secretarios de estudio y cuenta que acuerde el Tribunal Superior. Actuarios y peritos. Unidad jurídica. Unidad de control de procesos, y personal técnico y administrativo que disponga el Tribunal Superior. Límites de la jurisdicción agraria. Artículo 5 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el acuerdo que establece distritos para la impartición de la justicia agraria y fija el número y la competencia territorial de los tribunales unitarios. Artículo 5. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en distritos, cuyos límites territoriales determinará el Tribunal Superior Agrario, pudiéndolos modificar en cualquier tiempo. Para cada uno de los referidos distritos habrá el número de tribunales unitarios que determine el propio Tribunal Superior. Responsabilidad de los funcionarios agrarios. Artículo 30 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Artículo 30. Los magistrados de los tribunales agrarios y demás servidores públicos de estos, son responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento que expida el Tribunal Superior. Las sanciones por las faltas en que incurran los magistrados de los tribunales agrarios y los servidores públicos del Tribunal Superior serán aplicadas por el propio Tribunal Superior. Las sanciones por las faltas en que incurran los servidores públicos de los tribunales unitarios serán aplicadas por los magistrados de los propios tribunales. Desarrollo rural integral. Marco jurídico del desarrollo rural en México. Constitución. Ley agraria. Ley de fomento agropecuario para el desarrollo rural. Principales leyes reglamentarias vinculadas al desarrollo rural. Reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. El desarrollo rural y los factores de la economía productiva. La agricultura y globalización. La agricultura es una actividad productora de múltiples bienes y servicios, prioritaria y fundamental para el desarrollo nacional. La agricultura nacional es un mosaico heterogéneo de culturas, condiciones socioeconómicas y factores agroecológicos, que hacen necesario establecer criterios de equidad regional que atiendan a la gran diversidad y hagan efectiva la aplicación de proyectos de relevancia regional.